BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochiati. Muy buenas noches. Es absolutamente necesario revisar lo que ocurrió con la segunda vuelta de la elección presidencial, con una victoria de Sebastián Piñera que prácticamente fue una paliza, porque prácticamente nadie dijo que previó que Sebastián Piñera obtuviera 9 puntos de ventaja sobre Alejandro Guillé, salvo una encuesta de la Universidad del Desarrollo que la hace Eugenio Guzmán, pero el resto nadie. Todos decían voto a voto. Bueno, ha sido impresionante. Hay que diseccionar esto para entender no solamente la elección, sino que yo creo para entender también Chile, los ciudadanos, sus votantes. Nos acompaña esta noche Guillermo Ramírez, exsecretario general de la UDI, diputado electo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Juan Ignacio Latorre, senador electo del Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas y noches, Matías Tomás. Bocar, diputado, ex vicepresidente de la Democracia Cristiana. ¿Qué tal? Hola Tomás, ¿qué tal? Oye, ¿por qué se produjo esto a juicio de ustedes? ¿Qué pasó? Esto fue un batatazo, porque resulta que aumentó la votación a Alejandro Guillé notablemente. Prácticamente el Frente Amplio votó por Guillé, o sea, fueron obedientes, pero no le bastó. La votación de Piñera es... A ver, Piñera obtuvo más votos que Michelle Bachelet en la última segunda vuelta, así de simple. ¿Qué pasó a juicio de ustedes? ¿Qué pasó? Guillermo, ¿qué pasó? Estas cosas nunca se explican por una sola razón. En general, uno tiene que mirar muchas cosas. Es evidente que influyó el hecho de que la izquierda fuera dividida en la elección parlamentaria, el hecho de que no tuvieran primarias. Hay todo un tema procedimental por el lado de la centroizquierda que obviamente que hizo que el escenario fuera más propicio para nosotros. Pero si uno quiere hacer un análisis político, yo diría básicamente dos cosas. Yo creo que la nueva mayoría pagó muy caro el tema de las reformas. Primero, la presidenta Bachelet alcanzó a estar solo 6 meses con más aprobadores que desaprobadores. Mucho antes, 3 o 4 meses antes del caso Cabal, ella ya tenía más desaprobadores que aprobadores cuando estaba en discusión o terminando de discutirse ya la reforma tributaria y estaba empezando a discutirse la reforma educacional. Luego vino la elección municipal. De las 10 comunas más grandes del país, la nueva mayoría no ganó ni una sola. 9 quedaron en manos de Chile Vamos y una quedó en manos del Frente Amplio, que es Valparaíso. Y luego vimos lo que ocurrió en la elección parlamentaria, en donde Chile Vamos pasa prácticamente de 1/3 de la representación del Parlamento a prácticamente la mitad. O sea, tú le atribuyes parte de la responsabilidad de la Democracia Cristiana, que dividió a la nueva mayoría. Bueno, yo no sé quiénes son los culpables ahí dentro del gobierno y con el Frente Amplio tienen sus conversaciones y sabrán quién fue el que apuntaló más hacia la unidad y quién no. Pero yo creo que un análisis político tiene que ver con las reformas. Yo creo que la ciudadanía hoy día rechazó, no sé si todas las reformas, quizás algunas, quizás parte de algunas de las reformas, eso hay que estudiarlo bien, pero yo creo que eso indudablemente afectó negativamente a la candidatura de Alejandro Guillé. Un dato, si tú sumas los votos de los 6 candidatos de centro izquierda a la primera vuelta, sacan menos votos que lo que sacó Piñera en la segunda vuelta. Es decir, aquí el problema no fue un problema solamente de alineamiento, sino que hay algún problema político de lo que estaba transmitiendo la candidatura de Guillé y la candidatura de Piñera. Y la segunda cosa política, y con esto termino, creo que Alejandro Guillé, y eso le ha pasado a tantos políticos en el mundo en los últimos 5 años, creo que Alejandro Guillé abusó de la ambigüedad y yo creo que la gente está castigando cada vez más a los candidatos que son ambiguos. O sea, fue un mal candidato. Yo creo que fue un mal candidato en términos programáticos, de que no supo nunca, respecto a los temas importantes, decir claramente qué es lo que iba a hacer o qué es lo que no iba a hacer. Oye, ¿una sorpresa la capacidad de movilización de la derecha para la segunda vuelta? Sí, ¿Están sorprendidos ustedes en el Frente a mí Amplio? me sorprendió eso, efectivamente. Yo creo que hubo un mérito de la candidatura de Piñera y su comando de leer un escenario que yo creo que fue interesante, una jugada muy, muy hábil. En la capacidad de movilizar nuevos electores, yo creo que hubo 2 ofertas, al menos 2 ofertas programáticas que se las jugó en el pragmatismo de Piñera, que creo que calaron en nuevos electores. Uno, la gratuidad en educación técnica profesional y la vuelta carnero, digamos, de decir apoyamos la gratuidad, ¿no? Ese guiño que hizo ahí, que en el fondo le habla a los jóvenes y le habla a sus familias. Y lo otro, la AFP estatal, que pasó un poquito medio colado, pero si uno mira las cifras, por ejemplo, la Comisión Bravo, de hace algunos años atrás, hay mucha gente a favor de la AFP estatal. Y Piñera en su pragmatismo dijo AFP estatal, que terminó pareciéndose mucho a la propuesta de Guillé del Consejo de Ahorro Colectivo para el 5%, etcétera, como que llegaron a una especie de convergencia ahí. Yo creo que esas 2 cosas movilizaron un electorado nuevo. Y lo otro, que también supieron movilizar desde el miedo. Todo esto del Chilezuela, que aquí Chile se va al despeñadero, más o menos, que
el país se está cayendo a pedazos y todo eso. Bueno, ayudado un poco movilizaron también, desde el miedo. ayudado también un poco por la ambigüedad de muchos con respecto a la situación de Venezuela, porque el Partido Comunista tiene ambigüedad, muchos sectores del Frente Amplio también ambigüedad, entonces... Sí, claro, pero comparar la situación de Chile con la situación de Venezuela me parece un poquito exagerado. No, no como decir compararlo, ser que claro en algunas materias que uno dice esto no puede ser nomás. Puede Aquí ser, y en la quebrada del Ajío, ¿no? es una discusión política, pero en el fondo yo creo que la derecha movilizó desde el miedo, desde la campaña del terror, desde que aquí se viene, en el fondo más o menos vuelve la unidad popular, ¿no? Y las colas y los paros y qué sé yo. Yo creo que exageraron esa nota y llegaron a un público nuevo. La DC votó por Guilleo, ¿no? A nivel de militantes, sí. pero los A militantes nivel son de pocos. electorado, a nivel de nuestra clientela, indudablemente Sebastián Piñera captó un voto de centro, un voto moderado muy importante. Este voto de centro, este voto moderado que había sido absolutamente ninguneado por todos los analistas políticos. Muchos señalaron que se había acabado el centro político y yo creo que la candidatura de Carolina Goich, con todos los problemas que tuvimos, la falta de conocimiento, las peleas internas dentro de la democracia cristiana, que lamentablemente conspiraron contra un mayor éxito electoral, tuvo esa virtud de hablarle a ese electorado, de instalar la tesis política, de que había un sector político muy importante, un sector ciudadano que quería reformas, que era amigo de la gratuidad en materia de educación superior, pero que no quería perder su estatus y lo que habían alcanzado y su poder de consumo, y en eso yo le encuentro parte de la razón a la tesis de Carlos Peña, la tesis de la modernización capitalista. La gente no quería perder avances que ha tenido gracias al apoyo del Estado, como la gratuidad en materia de educación superior, y también gracias a su propio esfuerzo personal. Yo creo que fue un acierto, contestando directamente a la pregunta de Tomás, la de Carolina Goich, de apuntar a ese electorado, porque de no mediar candidatura de Carolina Goich en primera vuelta, probablemente Sebastián Piñera hubiera tenido más de un 40%, indudablemente. Ya, pero Y lo mismo pasa al otro lado con la candidatura de José Antonio Caz. Oye, pero ¿cómo explican ustedes que, por ejemplo, zonas como en el norte, que son zonas tradicionalmente de izquierda, en Tarapacá, Piñera 58 versus 41, en Antofagasta 53 versus 46, en Atacama 55 versus 44, o sea, en Atacama, uno está diciendo aquí hay una paliza evidente en el norte. Salvo en la región de Coquimbo, que hubo un empate. En la región de Coquimbo Concedamos eso. Un empate ganando Piñera. ganó Piñera, ganando Piñera, sí. Pero ganó Piñera. Y en la región de Valparaíso también. No. Ganando Piñera No, también. no. En la región de Valparaíso hay prácticamente 5 puntos de diferencia, es bastante. No. En la ciudad de Valparaíso, La ciudad de Valparaíso fue un 55 a favor de Guille. pero en la región no, ganó Piñera claramente. Entonces, ¿cómo se explica este asunto? En Lota, por ejemplo, 53 versus 46. En la octava región, 56 versus 43, región del Biobío. Una posibilidad es que haya un recambio de votos, es decir, población que tradicionalmente votó centro-izquierda se quedó en la casa, es una posibilidad. No, la participación aumentó notablemente. Claro, pero No es votó eso. gente nueva. Votó Sí. gente nueva y pudo captar gente nueva a la derecha. Pero que no es un electorado ideológicamente de derecha. Yo creo que ahí se equivocaría la derecha si dice ahora tenemos un apoyo del 54% de la población de mentalidad de derecha. Yo creo que no, es una población líquida, es un electorado volátil que puede estar hoy día acá y otro día allá, perfectamente. Oye, pero a ver, hablando con toda claridad y sin eufemismo, ¿cómo se explica la nueva mayoría, cómo se explica el Frente Amplio que votaran por un candidato? Porque aquí hubo todos contra Piñera al final, porque el Frente Amplio, la razón que dieron los principales dirigentes para votar por Guillé es contra Piñera, no hubo razones de fondo, fracasó. Entonces yo me pregunto, le decían que era el empresario, que era ladrón, que era esto, en fin, todas estas cosas. Y sin embargo, con esos argumentos no fueron capaces. ¿Cómo explican eso? Es que ese perdón, tú No, ibas a hablar. dale, Es que yo creo que Guillermo. ese fue justamente el problema, lo que tú estás describiendo. Esta fue una campaña, la de Alejandro Guillé, que giró mucho en torno a Piñera, pero no giró en torno a sus ideas y a sus propuestas para Chile. O sea, si tú te fijas, por ejemplo, veamos el tema de la nueva Constitución. Cuando Alejandro Guillé presenta su programa de gobierno en agosto, cuando se inscribe las candidaturas al CERVEL, él en ese programa lo que dice es que él va a seguir el itinerario de la presidenta Bachelet, esto de los cabildos y qué sé yo. Luego, cuando él presenta su programa de gobierno en la primera quincena de noviembre, él lo que dice es que lo va a hacer en el Congreso por vía institucional. Luego, cuando él hace su discurso en el Teatro Coliseo, él habla de una convención constituyente. O sea, ya es una tercera versión del mismo tema. Y a mí me repartieron un panfleto una semana antes de la elección en que salía directamente a Asamblea Constituyente. Entonces, hay 4 versiones.
sobre un tema que es muy relevante. Yo puedo citar exactamente el mismo caso con el tema de las AFPs, por ejemplo. Vimos el tema que pasó lo mismo con el tema del CAE. Entonces, cuando tú centras tu campaña en todos contra alguien, pero tú juegas con la ambigüedad para no quedar mal con uno y tampoco quedar mal con otros, bueno, eso finalmente lo que hace es que quedes mal con los dos. Uno cuando ve la votación del presidente Piñera, uno se da cuenta de que asumamos que sacó todos los votos de Kast y todos los votos de Goich. Asumamos eso, que no es cierto. Aún así todavía tiene casi 400.000 votos más. O sea, ahí hay una mordida al Frente Amplio y también hay obviamente una mordida, o más que una mordida, una convocatoria de electores nuevos. Entonces, yo tengo la impresión de que aquí lo que explica la votación del presidente Piñera es el electorado más moderado y el hecho de que vieron en él más nitidez respecto a lo que él iba a hacer. Alejandro Guillén al final lo que ofrecía era incertidumbre y eso lo dijeron todos los dirigentes del Frente Amplio. Yo coincido en general con ¿No que hay te un gustó voto... así, eso todos contra Piñera? No, porque lo que pasa, Tomás, es que el electorado hoy día es mucho más volátil y es mucho más susceptible a tomar diversas ofertas electorales de acuerdo a ciertas seguridades. Obviamente vieron en Piñera una relación con el crecimiento. Yo en los puerta a puerta que hacía cuando iba a terreno en Coquimbo, en Ovalle, la gente me decía, oiga, don Matías, yo voté por usted como diputado, pero este señor me da pega. O sea, él logró instalar, pese a que al término del gobierno de Piñera comenzó la desaceleración, pero él logró instalar esta idea que con Piñera iba a haber más crecimiento. Lo mismo que respecto a las cifras de seguridad ciudadana. Pese a que hubo un muy mal índice de seguridad ciudadana el año 2011, el gobierno del presidente Piñera, que después cambió los indicadores en materia de seguridad ciudadana, la gente se quedó con esa sensación. Y también hubo una izquierdización de la campaña de Guillé en segunda vuelta, que le regaló el centro político a Sebastián Piñera. O sea, yo eché de menos, por ejemplo, en la franja de nuestro candidato presidencial, Alejandro Guillé, figuras como la propia Carolina Goich, Alejandro Foxley, gente que pudiera convocar al centro político. Me acordé de la campaña del sí y el no. ¿Tú te acuerdas, Tomás, cuando muestran a Patricio Elwin, el primer día de la franja del sí y el no? Muchos lo encontraron una lata, hablando en un escritorio, detrás de los libros, pero él le daba seguridad a la gente. Y yo creo que es cierto lo que dice Juan Ignacio, la derecha jugó un poco con el miedo. Lo de Venezuela es una caricatura tremenda. Pero pucha que hubiera ayudado, yo le dije un día a Osvaldo Rosales, qué bueno sería que Alejandro Guillé saliera a criticar, por ejemplo, esta definición de Maduro de que no iban a competir los partidos principales de la oposición en la campaña presidencial venezolana. Eso hubiera ayudado de alguna manera a hacerse cargo de una caricatura que quedó instalada finalmente. Juan Ignacio, vamos a hacer hagamos una pausa, volvemos contigo, pero queda la pregunta planteada. ¿Se arrepienten de haber votado por Guillé o no? Volvemos en un instante. Quedó la pregunta planteada al senador electo del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, si el Frente Amplio que votó por Guillé, si no se arrepiente al final, porque es pura pérdida esto. No, yo creo que no. ¿No es pura pérdida, no? No, nosotros no nos arrepentimos de haber llamado a la gente a la votación del Frente Amplio a votar por Guillé. Creíamos que había una responsabilidad histórica, ¿no? Un poco aprendiendo también de lo que pasó con Marco Enrique Minami en el 2009, donde la democracia cristiana le echó la culpa, digamos, de la derrota de Frei con Piñera. Se podían sentirse culpables ustedes. En el fondo nosotros creíamos que era muy importante frenar a Piñera, pero también dijimos, y lo dijimos en distintos tonos y distintas maneras, que el antipiñerismo no bastaba, no era suficiente el antipiñerismo, a pesar de que había una base antipiñerista, no bastaba, y por eso nosotros le pedíamos al comando, le pedíamos al candidato que fuera más claro programáticamente, que se la jugara con ciertas banderas que nosotros levantamos y que entusiasmara a la ciudadanía. Bueno, pero eso es lo que hizo, que se la jugó un poco y dejó el centro libre. Yo creo que no terminó, A ver, trató de quedar de acuerdo bien con eso, con ¿no? todos, pero... Yo lo dije en un momento, y me costó sea, críticas de que se muchos la de los jugó. mías, que acá se podía vestir un santo, el del Frente Amplio, desvestiendo otro, que era un voto moderado que veía como inviable las propuestas, porque a lo mejor
todos los chilenos nada les gustaría más que condonar el 100% de las deudas del CAE, pero los propios economistas y la propia ministra de Educación de nuestro gobierno dijo eso vale 8.500 millones de dólares, es inviable. Después vino la condonación al 40%, que era algo mucho más aterrizado, vino toda una discusión que se contradijo con Osvaldo Rosales, si era condonación o era reprogramación, en fin, yo creo que también el discurso de Concepción generó mucho temor. Ahí Alejandro Guillé cometió dos errores. Terminar con una frase del Che Guevara, que es una figura que genera controversia, genera temor. Pero bueno, dicho por Guillé, además, ¿quién pero le, además ¿quién le Guillé cree eso? diciendo, bueno, le vamos a meter la mano al bolsillo. Él después dijo que había sido un error. Entonces, yo creo que faltó construir ahí un discurso mucho más ciudadano, porque tú puedes decir, mira, vamos a aumentar ¿se fue muy a la izquierda, Guillé, o no? Yo creo que se fue muy a la izquierda, es cosa de ver la franja. Tratando de encontrarse con el Frente Amplio. Pues. Y le dejó el centro a Sebastián Piñera absolutamente libre. Le regalamos a Piñera el discurso del crecimiento económico, el discurso de la seguridad ciudadana. Hubo pocas menciones a la seguridad ciudadana, que es la principal preocupación de la gente, que se vio cuando votamos la Agenda Corta Antidelincuencia. La gente se olvida, Tomás, que la Agenda Corta Antidelincuencia fue un proyecto de este gobierno, de la presidenta Bachelet, y muchos en la izquierda votaron en contra. Entonces, son esas ambigüedades hacia un sector de centro, moderado, que, insisto, quiere más seguridades, que nos terminó pasando la cuenta. De otra manera, ¿cómo explicamos este 9% de diferencia que nadie se esperaba, ni el más optimista de los piñeristas, yo creo, Guillermo? Ahora, un mensaje, ¿no? Yo creo que el 45% que votó por Guillé es anti-Piñera. No hay duda alguna, y Piñera tiene que leer que tiene un 45% de gente que lo detesta, básicamente. Pero la gente que hoy día, si quieres convocar a nuevos electores, no puedes hacerlo desde el anti-algo. Tienes que hacerlo entusiasmando con algunas propuestas que generen bienestar social, calidad de vida. Y yo creo que en eso fue pragmático Piñera, se la jugó con ciertas propuestas que se las van a cobrar. AFP estatal, gratuidad, en su propio sector hay gente que no cree eso. Entonces, ojo con ese pragmatismo electoral, que después cómo se va a traducir en proyectos de ley. Y puede ocurrir, Yo puedo contestar eso. va para allá, pero puede ocurrir que Piñera se transforme, como es la derecha europea, en una derecha con un apellido, ¿no? Media socialdemócrata, una cosa Pero así. José Antonio Cast es Por socialdemócrata. eso, pero la pregunta es, extrema ¿podrá ir derecha. Piñera para allá? A ver, más que poner etiquetas, prefiero hablar de los temas en concreto. Mira, la pregunta sobre qué hace, por ejemplo, Piñera con el tema de la gratuidad. Los principios que nosotros hemos denunciado en esta materia se van a mantener inalterables. Primero, que no se le va a pagar la educación a los hijos de las familias más ricas. Eso no cambia. Segundo, de que no se debe discriminar por institución, sino por vulnerabilidad de la familia. Cuando nosotros fuimos al Tribunal Constitucional por el tema de la gratuidad, nosotros dijimos que se estaba discriminando a los alumnos de instituciones, de institutos profesionales y de centros de formación técnica. Ese fue nuestro argumento en el Tribunal Constitucional. Entonces, que ahora el presidente Piñera, en la segunda vuelta, haya dicho que les iba a entregar a ellos gratuidad, es absolutamente consistente con lo que nosotros alegamos en el Tribunal Constitucional. Entonces, decir que esto es una vuelta de carnero no es así. Además, el presidente Piñera, respecto de esta materia, siempre ha dicho, y nunca dejó de decirlo, de que esto iba a avanzar en la medida en que hubiese holgura fiscal. Porque parte de nuestra crítica hacia la gratuidad, como la estaba presentando la presidenta Bachelet, es que se estaba comiendo el presupuesto nacional completo, existiendo otras cosas que nosotros consideramos que son más prioritarias, como las pensiones, como la educación inicial, como algunas instituciones del gobierno que están funcionando mal, como el Sename. Entonces, yo no veo en esto un problema en el sentido de que ahora Piñera va a tener que cumplir con promesas que él no quiere cumplir si no se ha vulnerado ninguno de los principios que nosotros hemos enunciado respecto a esta materia. Sí, Guillermo, pero acuérdate que Sebastián Piñera en un momento dijo las cosas tienen que costarle a la gente, no tiene gracia cuando las cosas son gratis. El tema Eso lo dijo respecto al copago en educación secundaria. El tema y primaria. de los centros de formación técnica, institutos profesionales, también tenía que ver con que aspirábamos, como de hecho ocurrió después, que todos fueran corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, cuestión que finalmente ocurrió. Pero claramente lo de la gratuidad, la forma en que encaró la adhesión a la gratuidad, porque en un principio se habló de becas y no de gratuidad, fue una adhesión a lo que planteó Manuel José Osandón y fue de alguna manera la condición que puso Osandón para su apoyo a Piñera en segunda vuelta. Está bien, porque en el programa del presidente Piñera no estaba explicitado cómo se accederá a la gratuidad a los institutos profesionales y centros de formación técnica. Pero eso es algo que está en nuestro ADN, si de hecho fue lo que fuimos a alegar al Tribunal Constitucional. Entonces, ahora, tú comentas lo que dijo Piñera, lo dijo en Tolerancia Cero, sobre que las cosas tienen que costar. Él estaba hablando de educación escolar.
Esta discusión que está hablando de la gratuidad de educación superior, yo prefiero no mezclar peras con manzanas, porque tú lo sabes muy bien, has tramitado todos esos proyectos, son proyectos distintos, son formas de financiamiento distintos y son discusiones distintas. Bueno, tiene que ver con el tema del copago. Oye, ¿hay alguna posibilidad de que el Frente Amplio incorpore lo que queda de la nueva mayoría? Porque, a ver, aquí quien sufrió una derrota importante es la nueva mayoría, ¿no? O sea, 9 puntos es impresionante. El PPD está con muchos problemas, la ADC, para qué decir, con muchos problemas, divididos todos, el PS ahí se está más o menos salvando. ¿Hay alguna que puedan ser abducidos? Voy a recurrir a la literatura fantástica, que puedan ser abducidos por el Frente Amplio, lo que queda de la nueva mayoría o gran parte de la nueva mayoría, después de todo esto, porque están tan débiles, está claro, ¿no? Ayer el presidente de Revolución Democrática, mi partido, Rodrigo Checopar, en las declaraciones que dio, dijo, a ver, claramente el Frente Amplio sacó un 20%, 20 diputados, un senador, varios core, es una fuerza que llegó para quedarse, que está rompiendo, pero claramente falta más gente. No es una fuerza suficiente para hacer los cambios que queremos hacer. Acá se necesita construir mayorías sociales y políticas. Y bienvenidos sean los que quieran ir en esa dirección. Yo creo que hoy día llegó la hora, y lo quiero decir con mucha humildad y con respeto también, a la centroizquierda, a la nueva mayoría, a la exconcertación, que tiene que entrar en un profundo proceso de revisión, de autocrítica, de plantearse cuál es su proyecto, qué es lo que le quiere presentar al país. Ya han gobernado 5 gobiernos. Es lamentable la poca alternancia en rostros, ¿no? Bachelet, Piñera, digamos, eso es muy lamentable. Yo creo que llegó la hora de plantearle al país un proyecto histórico distinto que mire el siglo XXI, y ahí habrá gente que se encuentre con nosotros y otra gente que no se encuentre con nosotros. ¿Se puede quedar la ADC solo, no? A ver, incluso parte de la ADC, porque yo creo que algunos se pueden ir al Frente Amplio. El desafío para la democracia cristiana yo creo que es construir una nueva coalición de centro-izquierda, una coalición de centro-izquierda moderna, donde el centro sea tan importante como la izquierda. Lo dijo ayer Felipe Arbó, lo dijo Carlos Montes, yo coincido con eso. El problema que tenemos con el Frente Amplio es que lo vemos más como un fenómeno sociológico que ideológico. Las palabras no son mías, son de Carlos Ominami, ayer en un debate muy interesante que tuvimos en otro canal. Yo no sé cuál es, de alguna manera, el sustento ideológico del Frente Amplio para defender el valor universal de la democracia y los derechos humanos. Voy a volver al mismo ejemplo que ponía Tomás. De defender la democracia. Vez que nosotros presentamos un proyecto de resolución condenando las violaciones a los derechos humanos, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, a quienes respeto mucho, votan en contra o se abstienen en el Congreso Nacional. Entonces, ahí es donde nos falta tener por parte del Frente Amplio una definición ideológica planteada en afirmativo. No contra algo, no contra el modelo, no contra la nueva mayoría o Chile Vamos, sino que una afirmación programática mucho más clara. Pero bueno, ustedes han elegido un camino que es ser de oposición al que ganara, porque ustedes plantearon vamos a hacer oposición también a Guillé. Y el desafío de la democracia cristiana es formar una coalición de centro-izquierda que le dé gobernabilidad a Chile, que pueda escuchar el mensaje que ayer nos enviaron los ciudadanos con profundo sentido de autocrítica. Matías, yo escuché hace meses, digamos 5 meses, en estas conversaciones políticas por parte de Demócrata Cristiano, algunos altos funcionarios de gobierno, cuando yo les preguntaba, oye, en la alternativa Piñera-Sánchez, ¿por quién votan? ¿Se abstienen? ¿Anulan? ¿Qué hacen ustedes? Todos me decían Sánchez. O sea, ya hay una voluntad de muchos demócratas cristianos por estar o por adherir al Frente Amplio, aunque sea una candidatura. ¿Se podrá dividir la ADC? ¿Ustedes aceptarían, por ejemplo, que llegue gente de la ADC? A ver, yo valoro, y lo digo muy sinceramente, y acá es una opinión política, digamos, valoro la inclusión de Yasna Proboste, de Huenchumilla en el Senado, de la misma Jimena Rincón, que veo que representan un sector más progresista de la democracia cristiana, a diferencia de Ignacio Huócar, Patricio Huócar o Andrés Saldívar, que quedan fuera, ¿no? Claramente hay diferencia entre ellos. Y veo a una Yasna Proboste con una actitud de diálogo y de apertura a llegar a acuerdos con el Frente Amplio. No sé si toda la democracia cristiana piensa lo mismo. Yo creo que esa es una discusión política legítima, en el fondo. A mí me tocó debatir en campaña con Ignacio Huócar, con quien tuve una muy buena relación personal, no tengo nada que decir, pero él mismo me decía, yo en una izquierdización de la concertación, yo no tengo nada que hacer ahí. Entonces, me parece que esa es una definición política que tiene que dar la democracia cristiana mirando su proyecto y qué le quieren ofrecer al país en el siglo XXI, digamos. Pero eso es una cosa que tiene que resolver la democracia cristiana. ¿No van a quedar solo los más conservadores? Insisto, nosotros estamos escuchando el mensaje que ayer nos dio la ciudadanía. Y la gente quiere avanzar en derechos sociales, quiere avanzar en gratuidad,
pero también quiere cuidar el crecimiento económico, la seguridad ciudadana, quiere tener una definición clara respecto a nuestra política internacional. Insisto, el valor universal de los derechos humanos, eso vale para Chile, vale para China, vale para Cuba y vale para Honduras. Y esos son valores esenciales. Nosotros no podemos renunciar a esos principios por conveniencia electoral. Oye, vamos a hacer un alto, le voy a dejar una pregunta planteada. Lo de ayer fue una derrota para Michelle Bachelet. ¿Se explica el destino de Guille ayer por algunas acciones de Michelle Bachelet o no? Volvemos en un instante. La pregunta quedó planteada. ¿Michelle Bachelet tiene alguna responsabilidad en esto? Porque lo que quiere un presidente es entregar el gobierno a alguien de su coalición. A diferencia de la primera vuelta, yo entiendo que había dos candidatos, pero la segunda vuelta se jugó entera. O sea, fue una Michelle Bachelet en campaña, digamos. En segundo lugar, la vocera de gobierno, Paula Narváez, lo único que hacía era contestarle a Piñera. O sea, eso era así, parecía vocera del comando de Guillé. Eso fue así. Bueno, resulta que perdieron. Y yo a veces voy a dejar algunos temas planteados acá. Posiblemente en política las cosas no sean gratis. Y posiblemente un acto puede pasar, pero cuando se acumulan, a lo mejor van sumando una carga negativa. Por ejemplo, en el caso Soquimich, al principio todos, en el caso Penta, UDI, pero después cuando se dieron cuenta, yo no sé cómo lo hicieron, que ellos también habían recibido plata, entonces empezó esta cosa rara. Lo mismo pasó con el caso Cabal al revés, ¿no? Efectivamente. Después, pero esto fue muy notable, la intervención del Servicio de Impuestos Internos, en que la presidenta puso a su abogado como subdirector jurídico. Si lo hubiese hecho Piñera, yo no sé qué habría pasado, pero aquí podía pasar. El caso de los notarios, en que están nombrando una cantidad de notarios impresionantes y a la gente no les gustan los notarios, no les gustan los conservadores, perdónenme, si tienen que ir a hacer estos trámites si no les agrada. Y están nombrando como locos y se sabe que hay tráfico de influencia en esto, todos lo sabemos. Una comisión investigadora. De hecho. Bueno, nombraron a Javiera Blanco, cuestionadísima, le dan un cargo vitalicio para siempre. ¿Ustedes creen que esto es gratis o se paga? Y que aquí algo de esto se refleja en la votación. A ver, yo creo que más que Michelle Bachelet, o sea, a ver, encuentro patético que por segunda vez su gobierno le entregue la banda presidencial a Sebastián Piñera. Eso lo encuentro patético, que no sea capaz de proyectar, digamos, a otra figura de la coalición. Yo creo que soy de los que pienso que Michelle Bachelet, a mediados del gobierno, tiró la esponja, volvió una inercia concertacionista, ¿no? Este afán reformista inicial con Peñailillo, con Arenas, cuando sale, ¿no?, después del primer año y vuelve Burgos, vuelve Rodrigo Valdés, vuelve una especie de inercia concertacionista, tira la esponja de este ímpetu reformista, ¿no? Y ahí yo creo que baja la adhesión a Michelle Bachelet y a su gobierno. Pero Burgos se va, Valdés pero se Burgos va. se va, pero lo cambia por Fernández, después de Aguirre, o sea, baja de alguna manera ese ímpetu reformista de Michelle Bachelet, inicial al menos, ¿no? Esa es la lectura que nosotros hacemos desde el Frente Amplio, por eso vemos la necesidad de construir Frente Amplio también. Pero se pagan estas cosas, no se pagan. Le puedo agregar algo más, tsunami. Claro, la gente en Santiago no sabe, pero la gente afectada por el tsunami es un tema muy importante, vivencial. Y resulta que no hubo ningún responsable. Se encargaron de que no hubiese responsables, ni siquiera los señores del CHOA, nadie. ¿Usted cree que eso no se paga y que además la fiscal investigadora del caso Tsunami la premian y la nombran directora del Sename? A ver, yo creo que si uno lo ve en así, cifras, No, yo hablo de hechos. No, está bien, pero la presidenta Bachelet tiene un 40% de aprobación, ha aumentado su aprobación. Alejandro Guillen saca un 45% de los votos, más que el porcentaje de aprobación de Michelle Bachelet. Efectivamente, la presidenta se la jugó. Me hubiese encantado que se lo hubiera jugado igual por Eduardo Frei el 2009. Vota el Frente Amplio, que no le gusta a Bachelet, vota por Pero Guillén. respondiendo derechamente a la pregunta, Tomás, yo creo que ya que se la jugó por Alejandro Guillén, el gobierno se la podría haber jugado de mejor manera. Quizás desideologizando el debate en la segunda vuelta y llevándolo a temas más tangibles. Te pongo un solo ejemplo. Quitarle la suma de urgencia
al proyecto de ahorro colectivo, que le iba a aumentar, o le va a aumentar, esperamos, en un 20% la pensión actualmente a los adultos mayores, fue un error. Y fíjate que le quitan la urgencia por el hecho que la propuesta de Guillé iba más allá en el aporte solidario, era un punto más, ¿no? De aporte solidario, un 3% en vez de un 2%. Eso fue un error, porque la presidenta Bachelet termina muy bien su primer mandato con la reforma provisional, creando la pensión básica solidaria. O sea, qué mejor que haberle dicho a los adultos mayores, mire, vamos a aprobar ahora este proyecto de ley. Ya lo teníamos aprobado en la Comisión de Trabajo. Podríamos haber marcado una diferencia, porque además la derecha votó en contra de ese proyecto de ley, que generaba un efecto tangible en las actuales pensiones. Y se priorizaron otros proyectos, como la reforma constitucional, que tiene todo un sentido que yo comparto, pero que era menos tangible para la gente del corto plazo, especialmente para los adultos mayores, que creo que votaron en su gran mayoría por Sebastián Piñera. Guillermo, Pero ese ¿estos proyecto- errores se pagan o no se pagan? Bueno, a mí se me ocurren muchas razones por las cuales yo creo que la respuesta a tu pregunta es sí, sí afecta. Y Michelle Bachelet fue un problema más que un activo para Alejandro Guillé. Primero, todas estas cosas que tú estás diciendo. Segundo, su baja de aprobación. Para un candidato que pretende ser la continuidad, es muy difícil salir electo si hay una desaprobación tan alta. Todo el mundo sabe, esto ocurre en todo el mundo, en todas las encuestas, que cuando uno se va acercando a las elecciones, la votación que va a sacar el candidato con la del presidente saliente se van más o menos equiparando, se van juntando, porque la gente no es bipolar. O sea, no dice rechazo al gobierno y voto por el candidato en el fondo oficialista. Entonces, tienden a juntarse y eso explica por qué la presidenta Bachelet sube tan fuerte en los últimos meses. Yo además creo que la presidenta Bachelet siempre asumió con propiedad, uno puede estar de acuerdo o no las cosas que ella hizo, pero con propiedad el hecho de que era la jefa de gobierno, la jefa de Estado, pero nunca asumió con propiedad el hecho de que ella era jefa de coalición. No lo hizo en su primer gobierno, no lo hizo en el segundo gobierno, y al final lo que ocurre es que cuando tú tienes una coalición tan desordenada y ella no ayuda a mantener el orden ni llama al orden, eso termina afectando a las cosas que conversábamos en un principio. Una coalición que se hacía zancadillas entre sí, que no se ponían de acuerdo en la profundidad de las reformas, en el ritmo, y finalmente eso obviamente que termina perjudicando la candidatura de Guillé. Por supuesto que Michelle Bachelet terminó siendo un pasivo, no un activo de Guillé. Pero agregaría lo de la coalición, no hicieron primarias, no hicieron primarias. El programa de gobierno de Guillé para primera vuelta no lo presentaron al final, como dice Guillermo, una ambigüedad programática, iban cambiando según las declaraciones. ¿Y el Frente Amplio qué hizo? ¿En qué sentido? ¿Primaria? Nosotros hicimos primarias, levantamos una candidata presidencial común, lista parlamentaria común. Tuvieron sus líos también en las primarias. Sí, pero resolvimos Operaciones políticamente. nocturnas, ese tipo de cosas. ¿Aprendieron de eso, no? Bueno, son negociaciones, tensiones en una coalición que está empezando, pero en el fondo nada comparable, lo pudimos resolver en poco tiempo y eso quedó atrás, digamos. Pero nos pusimos de acuerdo en aspectos centrales. Un programa común, un programa consensuado común, con participación ciudadana, con técnicos, con economistas también, una candidata presidencial, una lista parlamentaria única. Supimos leer también el nuevo sistema electoral. Yo creo que ahí hubo una falla de los partidos La históricos. DC no lo supo digamos. leer, ¿eh? No, sí, intentamos llegar a un acuerdo, pero recordemos cómo fueron las cosas. Primero bajan la candidatura de Ricardo Lagos por las encuestas. Gran error por parte del Partido Socialista. Lo ideal, y eso es lo que habíamos propuesto, era una primaria Ricardo Lagos, Carolina Goich, Alejandro Guillé, con lista parlamentaria propia o con 2 listas parlamentarias. Se lo ofrecimos al Partido Radical. Eso hubiera garantizado una mayor elegibilidad de diputados de la democracia cristiana y también del Partido Radical. El presidente del Partido Radical hoy día sería diputado electo. Pero bueno, yo creo que ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Lo importante es aprender la lección, reconstruir una coalición de centro-izquierda, tomando en cuenta Pero ¿se lo que puede nos dijo la reconstruir gente. la nueva mayoría? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede reconstruir? ¿Es reconstruible todo eso? ¿No? Absolutamente, ¿Sí? Tomás. Yo creo que acá hay un sustento ideológico muy fuerte en todos los países del mundo, tú lo ves en Europa. Girardi está diciendo que está abandonando la política. Lo que El pasa contralor- el es contralor que del- Girardi tiene un controlador proyecto del PP. personal. Ah, bueno, Lo de pero Girardi él- es un él proyecto es del personal. PPD. Yo estoy hablando de proyectos colectivos y tuvo una baja muy importante el PPD en su votación. Lo que pasa es que a diferencia de la democracia cristiana, Se habló lavan poco, la ¿ah? ropa sucia en casa. Sí, se habló muy Nosotros poco. tenemos la mala costumbre de ventilar nuestras diferencias a través de los medios de comunicación. Pero Chile necesita una centroizquierda sólida que le dé gobernabilidad al país y que permita conciliar los 2 principios de los gobiernos de la concertación, que fueron tan ninguneados: crecimiento económico con equidad social. Pero a ver, ¿van a llegar a acuerdo con el Frente Amplio ustedes o no? Vamos a ver en qué
proyectos de ley específicos podemos tener sinergias con el Frente Amplio. Yo creo que acá hay que abrirse a conversar con los distintos sectores, pero tenemos diferencias, algunas de ellas ya he expresado, y queremos tener más conocimiento sobre cuáles son las propuestas ideológicas del Frente Amplio en positivo y no solamente en negativo. Y obviamente el Congreso es el lugar donde en la discusión de los proyectos de ley podemos encontrar caminos comunes con el Frente Amplio, sin duda, así como también vamos a ejercer una oposición constructiva con el gobierno del presidente Piñera, respetuoso de la mayoría clara que se expresó ayer por parte de los ciudadanos. Ahora, en estos momentos el presidente electo no va a tener mayoría en el Congreso y por lo tanto prácticamente no va a poder gobernar si no llega a acuerdo con la oposición. Efectivamente. Y en Chile se gobierna mediante leyes, no mediante decreto. Sí, efectivamente. Ahora, esto no es nuevo en la democracia chilena. La verdad es que lo que ocurrió en la última elección, en donde la nueva mayoría tenía mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, solamente ha ocurrido en este gobierno. Nunca antes había ocurrido una cosa así. Todos los presidentes de la concertación, sobre todo por el tema de los senadores designados, y el presidente Piñera también, en su primer gobierno, tuvieron que trabajar y ingeniárselas a trabajar con un Congreso adverso. Y eso, al final, lo que propició fue el diálogo, el acuerdo, que algunos denostan tanto, y nosotros obviamente que estamos forzados a dialogar y a encontrarnos con ellos. Ahora, yo encuentro interesante todo lo que hemos estado oyendo de lo que va a pasar con la nueva mayoría. Tú has preguntado si va a haber espacio con el Frente Amplio. Yo creo que nunca es tarde, pero esta reflexión se podría haber hecho hace 8 años. Yo creo que cuando uno pierde, y nosotros sabemos de derrota, es un momento de reflexión y de aprendizaje. Tú lo dijiste muy bien, Matías. Yo creo que hace 8 años, cuando el presidente Piñera gana su primera elección, esa reflexión no se hizo porque ellos sabían que tenían una carta llamada Michelle Bachelet, que iba a volver en 4 años, con alta popularidad, y que probablemente ellos iban a volver al gobierno. Ellos sabían hasta cierto punto que iban a poder recuperar el poder y en cierta forma se sentaron, si tú quieres, a esperar. Hoy esa carta no existe. Y si ellos quieren volver al poder van a tener que hacer una reflexión profunda, introducir cambios, reordenamiento político creo que va a haber, porque ya sentarse a esperar no los va a conducir a ninguna parte. Oye, vamos a hacer un alto, le voy a dejar temas planteados para la última etapa. ¿Qué va a pasar en la derecha? Por la guerra que hay en la derecha, pues si la hay, al interior del audio hay guerra. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos? Y los temas que están pendientes: Araucanía, migrante, nombramiento de muchos jueces de la Corte Suprema, salud, el tema internacional con la Haya, el Sename, el matrimonio igualitario, el CAE, Televisión Nacional, bueno, muchos temas. Volvemos en un instante. Estamos ya en el último bloque de este programa y vamos a hacer preguntas específicas porque son cosas que se vienen en medio de este nuevo gobierno de Sebastián Piñera. Por ejemplo, la UDI, un partido que está con crisis interna, o sea, está con una dificultad interna evidente. ¿Se va Jacqueline Van Rysselberghe o no? Bueno, yo creo que no. Vamos a ver qué pasa. Entonces se va Jaime Belolio. No, tampoco. No, si lo dijo. No, sí está bien. A ver, yo me presenté en la lista que perdió contra Jacqueline Van Rysselberghe. Jaime Belolio iba presidente, yo iba secretario general. Nosotros hemos sido muy críticos de la conducción. Creemos que han habido muchos errores. Creemos que en la última elección parlamentaria nos fue mal. Y creemos que hay muchas cosas que corregir. Y por lo mismo nosotros hemos pedido que se haga ahora un consejo directivo ampliado o algún consejo programático o un consejo general. Le están chuteando la pelota para adelante. No, porque va a ser ahora, en el cual vamos a ver cuáles fueron los problemas, quiénes son los responsables y cómo se asumen. Yo no le voy a mandar un mensaje por la televisión a la presidenta de que tiene que renunciar o no. Es un tema que nosotros vamos a ver cara a cara, poniendo las cartas sobre la mesa. Cara a cara. Y que cara a cara, con las cartas sobre la mesa, y vamos a ver qué es lo que es mejor para el partido y obviamente para apoyar al presidente Piñera. Rápidamente, ¿Jacqueline Van Rysselberghe hoy es una piedra en el zapato para un gobierno de Sebastián Piñera? Mira, yo creo que hoy día el espíritu en toda la UDI es colaborar lo más posible con el gobierno del presidente Estoy Piñera. hablando de otra cosa. No que colabore o no. Ella, políticamente, ¿una piedra en el zapato ahora, Piñera? Bueno, es parte de lo que vamos a tener que conversar en las próximas semanas. O sea, es una piedra en el zapato. Es lo que vamos a conversar. El Frente Amplio.
¿Qué va a hacer el Frente Amplio? Porque resulta que hace un mes tenían un 20% y resulta que ahora dicen que votaron por Guillé, pero no sabemos si votaron por Guillé. En una de esas fueron votantes que estaban con un sentimiento y se empezaron a difuminar. Ya no están o no. No, yo creo que mayoritariamente la votación del Frente Amplio se fue a Alejandro Guillé. Pero eso no lo sabe nadie, es un pensamiento. Sí. Pero es raro que, mira, de la mayoría de las orgánicas, la Izquierda Autónoma, el Partido Humanista, el Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, Jackson, De Polo, Beatriz Sánchez, Jorge Char bailando cumbia con Bachelet, o sea, todo el mundo terminó apoyando el tema. Ya. Pero en la comuna de Valparaíso Guillé sacó 55%, o sea, la cumbia algún efecto generó, pero... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Frente Amplio no tenemos nada que reprocharle. Yo creo que en gran mayoría votaron por Alejandro Guillé, de lo contrario no se explica que pasa del 22%. O sea, forman parte de la derrota. Al 42%. En esto, el Frente Amplio y la nueva mayoría están yo creo derrotados. que nosotros queríamos frenar a Piñera y no lo logramos. Yo creo, Tomás, que uno no le puede echar la culpa al empedrado. Yo creo que nosotros, como coalición de gobierno, como centro-izquierda, tenemos que asumir una fuerte autocrítica. Que le regalamos temas como el crecimiento, la seguridad ciudadana a Piñera. Y ahí estuvo la clave de la diferencia. No la votación del Frente Amplio, porque además, ¿sabes lo que pasa, Juan Ignacio? Es que, claro, estábamos preparados para echarle la culpa a la abstención, pero votó mucho más gente de lo que todos pensábamos. Y todos decían, bueno, si vota más gente, el ganador va a ser Guillé. No ocurrió así. Ayer resurgió en gloria y majestad el vilipendiado centro político moderado que le había dado gobernabilidad y le había dado mayoría absoluta a todos los gobiernos Matías, de la concertación. Yanna Proboste está muy cerca del Frente Amplio. Huenchumilla está muy cerca del Frente Amplio. Silver está muy cerca del Frente Amplio. Rincón está muy cerca del Frente Amplio. Entonces resulta que yo no sé qué va a pasar con la ADC. Ya no está Saldívar, ya no está Ignacio Boca. Con todo el cariño que le tengo a Yanna Proboste y a Francisco Huenchumilla, veamos la votación de Piñera en la región de Atacama y en la región de la Araucanía. No quiero endosarle la responsabilidad a ellos, pero claramente acá perdimos una votación muy importante en el centro político, sectores moderados, que es el electorado que intentó apuntar Carolina Goich, que yo estoy seguro que si la hubiéramos apoyado con mucho más convicción hubiera llegado fácil a los 2 dígitos de votación. Pero claramente la diferencia de votación entre la primera y la segunda vuelta de Sebastián Piñera se explica por la ausencia de Carolina Goich. Les propongo algunos temas para ver si van a estar juntos con la derecha o no en un eventual gobierno de Sebastián Piñera. En la Araucanía Piñera obtuvo el 62%, fue paliza, ¿eh? Fue impresionante. ¿Hay que aplicar mano dura o no? O sea, hay que aplicar las leyes cuando corresponde declarar un acto como terrorista. Ya, pero eso es una declaración la ley antiterrorista. No. son... Yo he criticado fuertísimo a este gobierno de que ha sido errático en este tema. ¿Hay que aplicar qué? La ley antiterrorista cuando corresponde de todas maneras. ¿Están de acuerdo? Es que la ley antiterrorista con las reformas introducidas por el gobierno de Piñera es muy mala, porque hay que probar el ánimo terrorista. Pero todos estaban y eso le ha dificultado mucho eso se lo pidieron a Piñera el trabajo al Ministerio Público, Matías, y por eso el eso se lo Ministerio pidieron Público a Piñera termina que lo hiciera. querellándose por incendio. Yo creo que no es un problema militar como propone José Antonio Caz. Ojalá pero se lo estamos por la hablando de paz. eso, Matías. Pero perdón. Sebastián Piñera dijo que acogía todas las propuestas de José Antonio Caz, y dentro de las propuestas de José Antonio Caz estaba militarizar la Araucanía y crear un muro en la frontera norte. Y Osandón decía corramos bala también. Matías, Mira, perdón, o sea, ese tema es importante. te voy a mostrar la publicación. No, sí está bien, pero Él dice, acoger no significa implementar, sobre todo. Bueno. Pero es que espérate, pues, Matías, pero porque dijo, voy hay a acoger temas. esas Pero es que, propuestas de José Matías, Antonio un Caz. momento. Militarizar la Araucanía y un muro en la frontera norte. Matías, aquí el Como hecho objetivo aquí es que 2/3 de las personas de la Araucanía votaron por Piñera. Entonces, la propuesta que le ha hecho sobre la Araucanía, asumamos por un minuto que le hace sentido a los afectados. También votaron por Trump en Estados Unidos. ¿Pero qué estás diciendo con eso? No, lo que pasa es que hay un discurso de seguridad ciudadana facilista, populista, que no se condice con lo Pero hecho. pero si Piñera no ha hecho eso. Tú lo que estás diciendo es que eso lo hizo José Antonio Cast. Pero el candidato de los 2/3 es Piñera. Él dijo, vamos a acoger las propuestas Ya, de José pero Antonio Cast en materia de seguridad ciudadana. Tú estás diciendo que la ciudadana. gente de la Araucanía hizo la conexión Así de lo que como hizo vamos a José Antonio acoger Cast. las propuestas de Carolina Goich en materia de educación técnica. Cuando hay propuestas de Piñera que no son iguales a las de José Antonio Cast o Felipe Cast o Manuel José Sandón, bueno, habrá que estudiarlas y ver qué es lo mejor. Pero sería absurdo que un candidato simplemente renuncie a todo lo que ha dicho y empiece a quitar sus propias propuestas para ponerlas a los otros todas, sin estudiarlas, sin verlas, sin discutirlas,
por el simple hecho de que dice una frase como vamos a acoger las propuestas de José Antonio Casi. Acoger significa las vamos a estudiar, las vamos a incorporar, las vamos a discutir. No significa que las vamos a implementar todo. Yo te aseguro que en la cabeza del presidente Piñera no está la construcción de un muro. Y yo sé que tú sabes lo mismo que yo. Qué bueno que haya cambiado de opinión. El conflicto territorial mapuche está abierto y va a seguir escalando. Yo creo que es uno de los conflictos que se le viene a Sebastián Piñera. Recordemos en el siglo anterior el aumento de las protestas por reivindicación territorial, eso va a estar ahí. Y si la solución va a ser represión, militarización, ley antiterrorista, te aseguro que ese conflicto lo va a tener abierto durante los próximos 4 años. En materia de migraciones, ¿mantener la misma política que se ha tenido hasta ahora o cambiarla? Cambiar la ley de migraciones del año 76, si no me equivoco, cuando el fenómeno de la migración en el mundo no existía. Hoy día... Ya, pero había una política, porque no se ha Sí, cambiado está la bien. ley, ahí está, digamos. Bueno, yo no soy... A ver, yo creo que el gran tema en el siglo XXI es el problema por el cual resultó el sí por el Brexit, una de las razones por las cuales ganó Trump, por lo que hemos visto a la derecha ultranacionalista triunfar en Francia, o crecer más que triunfar, es porque el tema de migración es muy complejo y hasta ahora no ha habido ni un gobierno en el mundo Ya, pero le que quieren haya sido capaz de resolverlo. Entonces, este es un tema que hay que estudiar con seriedad, sin las anteojeras ideológicas, y estar a la altura de los desafíos que tenemos hoy día, que son distintos a los de los años ¿Pero qué 70. significa eso en términos prácticos? ¿Que alguien entra con visa turista y se lo encuentran días después lo van a expulsar? Yo personalmente tengo una mirada muy amistosa hacia los migrantes. Me encantaría que hubiera más migración en Chile. Ya. Nuestra O sea, postura, migración no selectiva, no elitista, con criterios y requisitos objetivos para todos. No me gustó lo que dijo Piñera en el debate, que íbamos a traer a los mejores inmigrantes. Eso es selectivo, eso es elitista. Acá tienen que establecerse criterios objetivos. Yo creo que los inmigrantes le han hecho muy bien al país. Obviamente que hay que actualizar la ley de inmigración y extranjería. Yo creo que acá se juega la vocación por los derechos humanos, que muchas veces se hacen gárgaras, ¿no?, con los derechos humanos a los colectivos migrantes, sobre todo latinoamericanos, de color, de afrodescendientes, haitianos. Hay una discriminación, un racismo, una arbitrariedad, unos malos tratos, precariedad laboral, hacinamiento habitacional. Ahí se juegan los derechos humanos, o sea, una sociedad que es capaz de acoger, respetar la dignidad de los derechos humanos de las personas y de la migración como un derecho humano, ahí se juega. Entonces, una nueva política migratoria basada en un enfoque integral de derechos Oye, humanos. nos queda poco tiempo, preguntas rápidas. ¿Sí? Si altos dirigentes o militantes de la nueva mayoría quisieran formar parte del gobierno de Sebastián Piñera, ¿ustedes los tratarían de traidores? A ver, yo creo que serían incoherentes. Nosotros ¿Los expulsarían, por ejemplo? Nosotros estamos en la oposición por voluntad ciudadana y nosotros tenemos que desde la oposición generar una oposición constructiva, colaborativa, pero oposición al fin y al cabo, porque a la democracia le hace bien en cualquier gobierno tener oposiciones sólidas y nosotros vamos a hacer una oposición sólida al gobierno de Piñera. Juan Ignacio, las candidaturas se empiezan a formar con mucho tiempo. ¿Ustedes van a tener candidato presidencial para la próxima? Absolutamente, ¿Quién? nos estamos preparando ¿Quién para piensa gobernar. A ver, Beatriz Sánchez claramente es una un ventaja primaria capital. ahí. ¿Quién más? Es un capital político. Jorge Char puede ser perfectamente un buen Dos, candidato ¿quién más? presidencial. ¿Dos o Bueno, tres? si hay voluntad de articulación, por ejemplo, acá estoy dando una opinión personal que no se interprete como la opinión del Frente Amplio. El alcalde Daniel Jadue del Partido Comunista lo veo como un presidenciable perfectamente que podría encabezar un proceso de primaria. Guillermo. Y Boric, que ya va a tener la edad, Me parece que no tiene la edad. va a tenerla. Es un dato. No sé si está en las pretensiones de Gabriel, pero si él quiere, me parece que es otro capital político de la izquierda, digamos. Guillermo, sin duda. Piñera fracasó absolutamente en su primer gobierno desde el punto de vista político. Fue la peor derrota de la derecha del año 65. Si nuevamente comete los mismos errores y es derrotado, ahora por una oposición amplia, liderada por el Frente Amplio y todo lo que quede de la nueva mayoría, sería la peor derrota de la derecha y esta sería una victoria, la que están celebrando ahora, pírrica, ganar para perder. Bueno, eso es política ficción. No, pero son escenarios. Sí, no, el escenario, lo que yo veo con claridad es que el presidente Piñera ha sido muy autocrítico respecto a su primer gobierno. Él ha dicho que incorporó poco a los partidos políticos, que su primer gabinete debería haber puesto a personas con más experiencia política. Él ha hablado sobre que tuvo un mal manejo de la expectativa. Todo eso son errores políticos que nos llevaron, entre otras, muchos otros factores. Tuvimos una danza ahí de candidatos presidenciales, y varios incidentes en finalmente la determinación de nuestro candidato único. Pero todas esas cosas obviamente que son factores que afectaron. El presidente Piñera lo ha reconocido y dice que aprendió de esos errores y que no los va a repetir en el segundo gobierno. La pregunta es la siguiente. Si Es que- este gobierno fracasa,
sería un fracaso tremendo para la derecha porque gobernaría el Frente Amplio, para ustedes es muy grave eso, en la próxima. Pero es evidente que si nosotros le entregamos el mandato al Frente Amplio es un fracaso político. No, está si claro. ustedes fracasan, a lo mejor la alternativa no es la nueva mayoría, es el Frente Amplio. Por No, eso por supuesto. sería una derrota mucho más grave que la anterior. Pero lógico, o sea, si nosotros le entregamos el mandato al Frente Amplio, no creo que hayan dos opiniones en Chile Vamos, es un tremendo fracaso. Nosotros estamos, el programa del presidente Piñera, nuestra apuesta es estar en el gobierno al menos 8 años. Y si eso no resulta, es un fracaso con todas sus letras, está claro. Está clarito, esto quedó grabado. Gracias, Guillermo. Gracias, Juan Ignacio. Gracias, Tomás. Matías. Gracias, Tomás. Y a ustedes, gracias por seguirnos. Muy buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochiati